La familia no vino a la fiesta de cumpleaños de mi hijo porque, según dijeron, todos estaban enfermos. Mi papá me habló por teléfono y me dijo que estaban de acuerdo en no venir, así que celebramos sin ellos. Más tarde, mi hermana subió una foto de todos de vacaciones juntos, así que cerré la cuenta conjunta, y ahora sí, empezaron a rogar. El cumpleaños de mi hijo cayó en sábado ese año. Lo habíamos estado planeando desde hace rato. Nada extravagante, solo algo sencillo en el patio. Rentamos un inflable, le compramos un pastel con dinosaurios, y pusimos un montón de globos para que se sintiera especial. Cumplía 7 años y llevaba semanas contando los días. Cada noche me preguntaba si la abuela y el abuelo iban a venir, y claro que le decía que sí. De verdad creí que llegarían ese mismo día en la mañana. Todavía estábamos armando todo cuando llamé a mi papá porque ya se estaba haciendo tarde. Me contestó y me dijo que no iban a poder venir, que todos estaban enfermos, que era algún virus que les había dado a todos, y ya, no dio detalles, ni se disculpó, solo me dijo eso. Yo le dije que lo entendía y colgué. No le dije nada a mi hijo, al final se dio cuenta solo. Cuando sacamos el pastel y las únicas personas ahí eran la hermana de mi esposa y su esposo. Él no dejaba de voltear a ver para todos lados, como esperando que alguien llegara tarde. Luego, bajito, me preguntó si su primita iba a venir. Le dije que tal vez venía en camino, pero en el fondo yo ya sabía la verdad. Cuando terminamos de recoger y se fueron los invitados, nos sentamos en la sala y lo vimos armar su nuevo set de Lego. Yo traté de hacer como si todo hubiera estado bien. No quería que pensara mucho en quien no estuvo ahí. Pero cuando agarré mi celular, vi un mensaje que me cambió todo. Era una publicación de mi hermana en Instagram. El texto decía, por fin, era una foto grupal, ella, mi mamá, mi papá y su hija, todos sonriendo junto a una alberca, con bebidas en la mano, en algún lugar soleado. Parecía un resort, y no uno al que solo pasas a conocer. Se notaba que ya llevaban tiempo ahí. Me quedé viendo la foto un buen rato, no porque no pudiera creer que me habían mentido, sino por lo natural que se les dio hacerlo. Ni una llamada de mi mamá fingiendo que se sentía mal, ni una tarjeta para mi hijo, nada. Silencio total, y luego, ¡zas!, una publicación toda feliz desde vacaciones, como si no existiéramos. Pero lo que más me pegó no fue que se saltara la fiesta, fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaban fuera. No los veía en persona desde hacía 2 meses, y cada vez que llamaba o mandaba mensaje, salían con alguna excusa, que estaban cansados, que no se sentían bien, que mejor se quedaban en casa para ahorrar. Y mientras tanto, seguían sacando dinero de la cuenta conjunta que abrí para ellos, esa que abrí cuando me dijeron que estaban pasando por un mal momento. Primero mi papá perdió el trabajo, luego mi mamá. Mi hermana dijo que no podía con los gastos después del divorcio. Dijeron que solo necesitaban ayuda unos meses. Así que les eché la mano. Abrí la cuenta, metí unos cuantos miles y le fui poniendo más cuando veía que se estaban quedando sin lana. Nunca pregunté en qué lo gastaban. Pensé que era para el súper, tal vez la renta, o ropa para mi sobrina. Jamás me imaginé albercas en resorts ni bebidas con sombrillitas. Esa noche no dije nada, no llamé, no mandé mensajes. Solo entré a la banca en línea y cerré la cuenta. Transferí lo que quedaba a mi cuenta principal. Y borré su acceso. Tranquilo, limpio, definitivo. A la mañana siguiente sonó mi celular antes de que pudiera siquiera tomarme el café. Era mi papá. Contesté, y me preguntó qué onda con la cuenta. Dijo que intentaron comprar algo y que la tarjeta no pasó. Le dije que no tenía ni idea, que a lo mejor había un problema con el banco. Le hablé con voz neutral, como si estuviera muy ocupado para preocuparme por eso. Se hizo un silencio, y luego dijo que iba a venir al día siguiente. Le dije que no sabía si iba a estar en casa. No le contesté cuando volvió a marcar esa noche, ni tampoco cuando mi hermana me escribió. Solo esperé, porque sabía que el día siguiente iba a ser diferente. Ya no me estaba haciendo el tonto. No salí de casa ese día. Mi esposa se fue a trabajar, mi hijo a la escuela, y yo me quedé. No tenía ganas de salir. La neta, no estaba enojado, o al menos no con ese coraje explosivo. Era más como un silencio dentro de mí. Ese tipo de silencio que llega después de que algo se rompe, y solo te quedas ahí viendo los pedazos en el suelo. Sabía que iba a venir. A mi papá no le gusta cuando las cosas se le salen de control. Desde el momento en que cerré la cuenta, supe que no se iba a quedar en una simple llamada. Así que cuando vi su coche llegar a eso de las 11 de la mañana, solo esperé. Se quedó sentado adentro un par de minutos con el motor encendido. Luego por fin se bajó, tocó una vez. Esperó.
Y tocó de nuevo. Abrí la puerta y me recargué en el marco. No saludó. No preguntó cómo estaba. Ni siquiera se interesó por cómo estuvo el cumpleaños de su nieto. ¿Vaciaste la cuenta?, fue lo primero que dijo. Sí, le contesté, eso fue todo. Se quedó esperando como si yo fuera a darle una mejor explicación. Pero no la hubo. Me preguntó por qué, y le dije que no creía que financiarle sus vacaciones fuera parte del trato. Abrió la boca como si fuera a discutir, pero solo dijo que necesitaban el descanso, que las cosas habían estado pesadas últimamente, que todos estaban agotados, y que necesitaban desconectarse un rato. Fue en ese momento cuando entendí que no se sentían culpables, ni tantito. Le pregunté si de verdad pensaba que estaba bien mentir diciendo que estaban enfermos, solo para no venir al cumpleaños de su nieto. Le pregunté si parte de irse de todo incluía fingir que nosotros no existíamos. Me miró y me dijo algo que probablemente nunca voy a olvidar. No se trataba de ti. Así, tal cual. Y fue ahí cuando algo dentro de mí, por fin, se rompió. No grité. No le solté un sermón. Solo asentí con la cabeza una vez. Di un paso hacia atrás y cerré la puerta con cuidado. Me quedé ahí parado un segundo después de que se escuchó el clic del seguro. Todavía podía oír su respiración del otro lado. Luego escuché sus pasos alejándose, y su coche arrancando. Una hora después, mi celular empezó a vibrar. Era mi hermana. Lo dejé sonar. Unos minutos después, me llegó el buzón de voz. Su voz iba rápida, fuerte, estaba furiosa. Dijo que yo estaba exagerando, que solo fueron unas vacaciones, que mínimo le hubiera avisado antes de cortarlos. Dijo que los había humillado, que ni para pagar el almuerzo les pasó la tarjeta. Y luego soltó el clásico, somos familia, como si eso fuera una amenaza. No le regresé la llamada. Después vinieron los mensajes, primero de ella, luego de mi mamá. Uno de los mensajes de mi hermana era solo una captura de pantalla de una transacción rechazada en una gasolinera, con un mensaje que decía, ¿esto es lo que querías? Luego llamó mi mamá. No contesté, pero escuché el buzón de voz. Sonaba tranquila. Pero ya conozco esa voz. Es la misma que usa cuando quiere hacerte sentir culpable para que cedas. Dijo que no entendía por qué estaba haciendo esto, que seguramente estaba estresado o confundido, que estaba profundamente herida y que la esperanza había muerto. Sí, así lo dijo. Que eso no era propio de mí, que siempre había sido el generoso, el que siempre estaba ahí para todos. Me senté en la cocina y abrí la app del banco. No había revisado la cuenta a fondo en un buen rato, solo le metía dinero cuando se iba acabando. Pero esta vez me puse a revisar todo. Y me fui hasta el inicio. Página tras página. Uber Eats, Amazon, Sephora, ropa de marca, reservaciones en hoteles, vuelos, renta de coche en Scottsdale, spas, boletos para parques temáticos. Y me di cuenta de que no solo me habían mentido con lo de que estaban enfermos. No iban a venir al cumpleaños. Nunca pensaron hacerlo. Ya se habían ido de viaje. Probablemente lo planearon con semanas de anticipación. Todo ese discurso de que estaban luchando, sobreviviendo, saliendo adelante después de perder sus trabajos y del divorcio de mi hermana, pura basura. Estaban viviendo mejor que yo, y lo estaban haciendo con mi dinero. Y lo peor no era eso, lo peor era que ni siquiera estaban intentando esconderlo. El martes por la mañana me desperté con un silencio raro, de esos que se sienten pesados después de todo lo que había pasado el fin de semana y el lunes. Pensé que alguien más iba a intentar contactarme, que iban a marcar de otro número o algo así. Pero no, ni una llamada, ni un mensaje nuevo. Mi bandeja de entrada igualita que la noche anterior. Se supone que debía sentir alivio, pero no. Sentí como si estuviera en el ojo del huracán. A las 9 de la mañana llegó el primer correo. Asunto, wow, era de mi hermana. 3 párrafos, sin comas, sin puntos. Puro coraje aporreando el teclado. Me llamó egoísta, dramático, hasta me soltó un terrorista emocional. Esa era nueva. Según ella, no solo humillé a la familia, también traumaticé a mi sobrina. Parece que su tarjeta fue rechazada en una boutique cerca del hotel, y tuvo que llamar a mi mamá para que le pagara la cuenta. Dice que mi sobrina pasó una vergüenza tremenda. Frente a todos, como si fuera un crimen contra la humanidad. No respondí. Una hora después, mi mamá me mandó un mensaje directo. Su tono era más calmado, pero bien manipulador. Dijo que no sabía por lo que estaba pasando,
pero que me quería. Y que esperaba que no estuviera dándole vueltas a esa palabra otra vez, como si yo fuera el inestable por darme cuenta de que me habían exprimido hasta el último peso. Dijo que me extrañaban, que quería invitarme a cenar, que iba a hacer su famoso pastel de pollo, y que la casa ya no se sentía como un hogar sin mí. Me quedé viendo el mensaje un rato, y luego simplemente lo cerré sin contestar. Al mediodía, mi papá mandó un mensaje. Solo una línea. Hablemos antes de que empeores las cosas. Sin disculpas. Sin preocuparse por cómo estaba. Solo, control. Eso era él. Siempre tenía que hacerse todo bajo sus términos. Siempre. A las 3:17 de la tarde, el grupo familiar revivió. No lo habían usado desde Navidad. El nombre seguía siendo FAM. Y ahora, hasta eso me pareció sarcástico. La primera en escribir fue mi hermana. ¿De verdad quieres destruir a nuestra familia por dinero? ¿Eso es lo que le estás enseñando a tu hijo? Luego mi mamá se metió. No te robamos, creíamos que se entendía. No habríamos necesitado este viaje si las cosas aquí no estuvieran tan difíciles. No sabes por lo que hemos pasado. Mi papá cerró con, esto se acaba ya. Llámame esta noche. Esa noche, ya cuando mi esposa se había ido a dormir. Me senté en el sillón, agarré el celular, y me puse a ver el Instagram de mi hermana otra vez. Pero esta vez con más atención, vi las marcas de tiempo. La foto del spa, 2 días antes del cumpleaños de mi hijo. La cena de mariscos con el caption, lo necesitábamos. La publicó mientras estábamos partiendo el pastel en casa. Y entonces, algo me pegó. Reconocí el fondo de una de las fotos. Las sillas junto a la alberca, el diseño de la sombrilla, el estampado de la toalla amarilla. Ya los había visto. Porque yo los pagué. Era el mismo resort al que llevé a mi esposa en nuestro aniversario el año pasado. El mismo que reservé para el 35 aniversario de mis papás. Como sorpresa. Me metí al sitio, solo para asegurarme. Ahí estaba. El mismo resort. La misma suite de lujo. El mismo paquete. Busqué el correo de confirmación del año pasado. Mi cuenta seguía activa en el sitio. Y ahí lo vi. La reserva para este viaje la habían hecho con mi perfil guardado. No solo mi cuenta. Mi correo. Mi tarjeta anterior, la que una vez registré ahí. Literal, entraron al mismo sitio que yo usé. Probablemente desde la tablet de mi mamá, esa donde una vez la ayudé a pedir súper. Y usaron mi reserva de aniversario como plantilla, para sus vacaciones. No solo gastaron mi dinero, reutilizaron el viaje que yo les di, y lo hicieron suyo. Alrededor de las 8:45 de la noche tocaron a la puerta. Cuando me asomé por la mirilla, era mi sobrina. Sola otra vez. Tenía una bolsa de papel y una bolsita de regalo. Abrí la puerta despacio. Me las dio y dijo, mamá dijo que lo entenderías. Le pregunté si quería pasar, pero negó con la cabeza. Me dijo que tenía que regresar. Había un coche esperándola en la banqueta. Adentro de la bolsa de papel había una rebanada del pastel que mi mamá siempre me hacía para mi cumpleaños. Pastel de chocolate. Con ese betún de naranja que ella siempre dice que es su sello personal. Y en la bolsita de regalo, un portarretratos. Adentro, una foto mía con mis papás, mi hermana y su hija. Tomada hace 3 años, en el patio trasero. Durante otra fiesta de cumpleaños. El 4º cumpleaños de mi hijo. Todos estábamos sonriendo. Mi papá tenía su mano en mi hombro. Mi hermana estaba arrodillada junto a mi hijo. Ese tipo de foto que uno guarda en el mueble, hasta atrás. Con la letra de mi mamá al frente. Todavía podemos ser esto. Me quedé ahí parado, con el marco en la mano, y el pastel ya en la basura. Pensando en todas las formas en que la gente reescribe la historia. Cuando les conviene, porque, la neta, nunca fuimos eso. No le conté a mi esposa del pastel ni de la foto en ese momento. Solo dejé la bolsa en la barra de la cocina y subí las escaleras. Pero ella la encontró más tarde esa misma noche, cuando bajó por un vaso de agua. Escuché el crujido del papel, luego silencio, y después, el sonido de la tapa del bote de basura al cerrarse. No dijo nada hasta que los dos estábamos en la cama. La luz apagada, ella acostada, mirando al techo, como siempre que algo le da vueltas en la cabeza. Entonces dijo, todo esto está mal. No respondí. No hacía falta. Ella no necesitaba permiso para seguir hablando. A la gente no se le premia por hacer esto. No se les deja pasar. No se les deja volver como si nada. Yo seguía en silencio. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó.
No es que te hayan quitado el dinero. No es que te hayan mentido. Es que ni siquiera pensaron en ti, ni en tu hijo. No les importó que llorara en su cumpleaños. No les importó dejarte en vergüenza. Lo único que les importó fue que la tarjeta dejara de pasar. Se giró hacia mí. Deberíamos hacer algo. La miré al fin. ¿Cómo que? ¿Bloquearlos? ¿Ignorar más llamadas? No, dijo, incorporándose. No solo ignorar. Tienen que sentirlo. No solo en la cartera. Tienen que pasar vergüenza. En público. Tienen que saber lo que es ser utilizados. Así es como aprenden personas como ellos. Siempre has sido el bueno, siguió. El que arregla todo. El que cuida. Y ellos te han pasado por encima como si nada. La miré bien. Estaba molesta, pero no como otras veces. No estaba enojada. Estaba enfocada. Como si algo le hubiera hecho clic. ¿Quieres darles una lección de verdad? Dijo. ¿Quieres enseñarles algo? Vamos a darles donde más les duele. No con dinero. Con imagen. Dijiste que tu hermana sube todo a redes, ¿no? Fotos de spa, de comida, de ropa de marca, de la alberca. A tu papá le encanta su público en Facebook. Y a tu mamá todavía le importa lo que digan los demás. Levanté una ceja. Entonces les damos lo que quieren, atención. Pero no el tipo que ellos esperan. Tienes todos los estados de cuenta. Todas las transacciones. Todas las pruebas. Publicas eso. No necesitas decir mucho. Solo la verdad. Lo suficiente para que la gente arme el rompecabezas. Me le quedé viendo. Publicas lo que hicieron. Que ese fin de semana dijeron que todos estaban enfermos. Que ese fin de semana se saltaron el cumpleaños de su nieto. Las vacaciones que pagaron con tu dinero. La foto de la fiesta. Las sillas vacías. Se inclinó un poco hacia mí. No tienes que mentir. Solo di la verdad. En público. Y luego déjalo ir. No respondas. No discutas. Solo déjalos ver las consecuencias. Y lo peor es que ni siquiera se me había ocurrido. Yo estaba tan enfocado en cortar el contacto en privado. En mantener todo limpio y en paz. Pero ella tenía razón. Esto no fue un malentendido. Fue un robo. Disfrazado. De familia. Y ellos contaban con que yo me quedara callado. Con que protegiera su imagen. Con que no hiciera olas. Te humillaron, dijo. Abandonaron a tu hijo y ni siquiera se inmutaron. Esto no es venganza. Es una consecuencia. Esa palabra se me quedó grabada, consecuencia. Me quedé ahí un rato, después de que ella se durmió, viendo el techo y pensando, a lo mejor sí tenía razón, a lo mejor ya era hora de que se vieran como realmente los vemos nosotros. No fui a trabajar al día siguiente. Llamé y solo dije que necesitaba un día. Sin explicar nada. Solo una voz tranquila del otro lado, gracias, nos vemos mañana. Luego preparé café. Me senté en la mesa de la cocina. Y abrí la laptop. Mi esposa estaba alistando a nuestro hijo para irse a la escuela. No dijo nada. Solo me echó esa mirada que dice todo sin hablar. Es hora. Abrí los estados de cuenta. Descargué todo. Cada cargo de los últimos 2 meses. Fui marcando los que más llamaban la atención. La reservación del hotel. El alquiler del coche. El spa. La marisquería. La boutique donde mi sobrina hizo una escena cuando le rechazaron la tarjeta. Comparé cada cargo con las publicaciones de Instagram, por si había duda. Y ahí estaba todo. Incluso encontré la hora exacta en la que la cuenta quedó en ceros. 3 horas después de que mi hijo soplara las velas, en una mesa medio vacía. Entonces escribí la publicación. Sin insultos. Sin drama. Solo los hechos. Mi familia me dijo que todos estaban enfermos y no podrían venir al cumpleaños de mi hijo el fin de semana pasado. Aún así, hicimos la fiesta. Él pasó toda la tarde preguntando cuándo llegarían. Esa misma noche, mi hermana subió fotos desde un resort, junto a la alberca, todos sonriendo. Yo los estuve ayudando económicamente por 2 años. Les di acceso a una cuenta conjunta cuando dijeron que estaban pasándola mal. Pensé que la usaban para pagar renta, servicios, comida. Resultó que estaba financiando sus vacaciones. Cerré la cuenta. Corté contacto. No quería hacer esto público. Pero siguen escribiéndome como si yo fuera el que cruzó la línea. Así que esto no es por lástima. Solo para que no haya confusión. Adjunté una captura del pastel en la fiesta de mi hijo. Sin nadie al fondo. Una foto de él soplando las velas.
sonriendo un poco demasiado fuerte. Después, la publicación de mi hermana en el resort. Y la factura del hotel. No etiqueté a nadie. No puse nombres. Solo le di clic a publicar. Subió a las 9:14 de la mañana. A las 10 ya había docenas de comentarios. Amigos, colegas, hasta gente con la que no hablaba desde hace meses. Todos tenían algo que decir. Algunos estaban molestos conmigo. Otros compartieron sus propias historias de traición familiar. Unos solo escribieron, ¡qué asco! ¡Oh, increíble! Y luego comenzaron los mensajes privados. Uno era del exesposo de mi hermana. Apenas habíamos hablado 1 o 2 veces antes. Pero ahora quería platicar. Me dijo que no le sorprendía. Que él también pasó por lo mismo, manipulación, culpa, dinero. Dijo que lo sentía. Que también tuvo que aprenderlo a la mala. Otro mensaje era de una mujer que ni reconocí. Dijo que había trabajado con mi mamá hace unos años. Que siempre se preguntó cómo le alcanzaba para tantos retiros espirituales. Mientras en la oficina se quejaba del dinero. No respondí a ninguno. Solo vi cómo los números iban subiendo. Y justo antes del mediodía, mi teléfono se iluminó. Primero fue mi hermana, 10 llamadas perdidas. Después, los mensajes. Bájalo. No tienes idea de lo que hiciste. Acabas de arruinarnos la vida. Luego, mi papá. Esto está enfermo, te pasaste, bórralo ahora mismo. Mi mamá no escribió. Solo llamó una vez. No contesté. Y como 1 hora después, recibí un mensaje de alguien de quien no sabía nada desde hacía casi 15 años, un viejo amigo de mi papá. Solo decía, vi tu publicación, siempre supe que algo no cuadraba. Hiciste lo correcto. Eso fue lo que alguien me escribió. Y fue en ese momento cuando entendí que esto nunca se trató solo de dinero. Ellos habían construido toda una imagen, de ser buena gente que simplemente había pasado por momentos difíciles. La historia bonita. La familia que, aunque luchona, era unida y amorosa. Se aferraban a eso como si fuera una medalla. Y yo acababa de arrancárselas en público. Esa noche, mi hermana desactivó su Instagram. Mi papá cerró su Facebook. Y mi mamá me mandó otro mensaje. No puedo creer que nos hayas hecho esto. Somos tu familia. Me quedé viendo la pantalla un buen rato, antes de contestar con solo 4 palabras. Tú lo hiciste primero. A la mañana siguiente, ya no era solo que se estuviera regando, era un incendio. Alguien tomó capturas de mi publicación, y las compartió en un grupo vecinal en Facebook. De ahí saltó a otro grupo. Y luego a otro más. Aparentemente, a la gente le fascinan las telenovelas de la vida real, sobre todo cuando pasan en su misma colonia. Los comentarios no eran amables. Había gente que conocía a mis papás de años. Otros que fueron con mi hermana a la prepa. Algunos hasta recordaban a mi sobrina, de cuando jugaba fútbol. Y ahora todos tenían algo que decir. Como al mediodía, alguien encontró el TikTok de mi hermana. Tenía meses subiendo contenido tipo mamá luchona. Hablando de salud mental. De cómo era una madre soltera que solo hacía lo mejor que podía, cuando esa misma semana se estaba bronceando, junto a una alberca, con el dinero de otra persona. Los comentarios se pusieron intensos. La gente le preguntaba si así era como presupuestaba. Uno de sus videos se llenó con la palabra ladrona, una y otra vez. Para la tarde, su cuenta había desaparecido. A mi mamá no le fue mucho mejor. Resulta que tenía una pequeña página de negocio, donde vendía velas artesanales. Le encantaba hablar de cómo cada vela traía paz al hogar. Alguien dejó una reseña. Fraude. Otros le siguieron. Para las 6 p.m., la página del negocio se eliminó. Cerrado. Así, de un día para otro. Y mi papá había estado trabajando medio tiempo en una pequeña inmobiliaria. No de forma oficial, más bien por el favor de un amigo. Ese amigo también vio la publicación. Me llamó. No tenía idea. Siempre lo hacía sonar como que tú te colgabas de ellos. Decía que tú eras el que necesitaba ayuda. No dije mucho, solo escuché. Yo no puedo tener a alguien así vinculado a mi nombre. Tengo clientes. Para el final del día, mi papá ya no tenía trabajo. Esa noche, mi hermana se apareció en mi puerta. No le abrí. Solo la vi por la mirilla. Estaba ahí parada con una sudadera con capucha, los brazos cruzados, caminando de un lado a otro, llorando. Y por un momento,
ya no me importó. Se quedó ahí como 10 minutos. Luego golpeó algo contra la puerta. Un sobre arrugado. Se fue sin decir nada. Adentro había una carta escrita a mano. Empezaba con ¿cómo pudiste? Y terminaba con te necesitábamos. Lo de en medio, puras excusas. No la leí 2 veces. La semana que siguió fue demasiado tranquila. Un silencio raro. No solo estaban avergonzados, estaban aislados. Los amigos dejaron de buscarlos. Familia lejana ya ni les contestaba el teléfono. Hasta en su iglesia, donde siempre fingían ser los mejores, dejaron de pedirles que se ofrecieran para cosas. La gente murmuraba cuando los veían en el súper. Sacaron a mi sobrina de la escuela. Tal vez por vergüenza. O tal vez, porque ya no podían ni pagar la gasolina. Lo habían perdido todo. Y lo peor, lo verdaderamente inesperado, aún estaba por venir. Lo más raro de todo fue que no me sentí bien con eso. No me sentí triunfante. No me sentí poderosa. Me sentí vacía. Esa parte de mí que antes se preocupaba. La que todavía tenía esperanza. La que pensaba, tal vez cambien. Esa parte ya no estaba. Lo último que supe fue que se estaban quedando, con una vieja amiga de mi mamá, en un pueblo a un par de horas de aquí. Alguien que, tal vez, aún no había visto la publicación. O tal vez, simplemente no le importaba. Pero yo sabía que eso no iba a durar. La gente siempre se entera. Nunca bajé la publicación. Nunca volví a decir nada. Solo la dejé ahí, como la verdad flotando en el aire. Justo donde debe estar. Porque a veces, la mejor venganza no es gritar, ni hacer un escándalo. Es simplemente dejar que la gente se destruya sola. Y darles el único castigo que realmente les duele. El silencio que, por fin, se ganaron.